En este capítulo vamos a identificar la herida de la traición. Vamos a entender qué genera en nuestra vida y también qué reacciones fisiológicas nos puede manifestar a través de nuestro cuerpo. Así que te invito a que juntos podamos hacer este viaje de autoconocimiento frente a todo lo relacionado con la herida de la traición. ¿Cómo se genera la herida de la traición en nuestra vida? Acá vamos a identificar algunos patrones que se pueden presentar en nuestros primeros años de infancia que nos pueden desencadenar este sentimiento de ser traicionados. Lo primero es que sentimos decepción porque no cumplieron nuestras necesidades, es decir, nuestros padres en su momento no suplieron las necesidades tanto físicas, emocionales o mentales que teníamos en cierta etapa de nuestra vida. El padre del sexo opuesto no le prestó la atención que necesitaba al niño. Los padres me hacen sentir en algún momento manipulado o utilizado y también hacen promesas que no cumplieron, dicen mentiras constantemente y se percibe por parte del niño una irresponsabilidad por parte del padre. Aquí vamos a comenzar a identificar en qué etapa se empieza a desarrollar esta herida en nuestras vidas. Y en la etapa que se desarrolla es de los 2 a los 4 años de edad. En este tiempo empezamos a ser más conscientes de nuestros padres, de quiénes son, de cómo son sus cuidados. Y si en esta etapa o en esta faceta de desarrollo percibimos irresponsabilidad o que no somos muy importantes, se puede generar esta herida de traición. También es importante que sepamos que esta herida de traición por lo general se desarrolla con el padre del sexo opuesto, es decir, si soy niña con mi padre, si soy niño con mi madre. Vamos ahora a identificar la máscara que se genera con la herida de la traición. Y la máscara que se genera con la herida de la traición es el controlador. ¿Por qué tenemos esa necesidad obsesiva de controlar todo a nuestro alrededor? Porque tenemos miedo a que nos vuelvan a decepcionar, porque tenemos miedo a que nos fallen y creemos que manteniendo el control esto no va a suceder. Ahora vamos a identificar cuál es el mayor miedo de las personas que tienen la herida de la traición. Y el mayor miedo de estas personas es que los repudien o que no sean amados o que sean juzgados de alguna manera. Aquí es muy importante que entendamos que esta actitud se genera de cierta manera porque la persona con la herida de la traición tiene una profunda ira porque cree que ha sido incomprendido a lo largo de su vida, pero al mismo tiempo de manera muy inconsciente se siente culpable de que el padre no haya suplido sus necesidades. También he podido identificar que esta herida genera mucho que no quieren ser comparados con sus padres, es decir, si me ven como alguien irresponsable o como alguien que no cumple sus promesas, me voy a parecer a ese padre que generó esa herida. Por eso esta herida genera ese miedo profundo a ser repudiado o no a ser aceptado o ser catalogado como alguien irresponsable o que no cumple con sus promesas. Por lo anterior, en la herida de traición vamos a hacer todo lo posible para convencer a los demás que tenemos una fuerte personalidad. Tendemos a tener una personalidad de jefe para imponer nuestra voluntad. Por lo general, una de las características más predominantes de las personas con la herida de traición es que siempre quieren mandar, quieren ser el jefe, quieren gobernar los espacios. ¿Para qué? Para mantener siempre el control, para mostrarse fuertes delante de los demás. Esto con el fin de que vean que es una persona responsable, con mucho compromiso y que sabe lo que quiere. Otro punto importante es que siempre buscamos formas de mostrarnos fuertes. Hacen lo necesario o hacemos lo necesario con esta herida para que nos vean que somos responsables, pero es irresponsable ya que no acepta realmente sus emociones. Es decir, la persona con la herida de traición siempre se quiere mostrar responsable, siempre quiere mostrarse fuerte ante los demás y que cumple, pero cuando se equivoca no acepta su responsabilidad. Por eso, de manera indirecta, podemos decir que estas personas tienen una actitud irresponsable al no aceptar sus errores y cuando no aceptamos los errores, pues no podemos modificarlos fácilmente. Otro punto importante dentro de la herida de traición es que siempre buscamos ser especiales, obtener honores, reconocimiento, acaparar la atención, todo con el fin de demostrar que no somos como nuestros padres, que nosotros sí podemos lograr lo que nos proponemos y que no somos débiles como ellos.
Otro punto importante es que las personas con la herida de traición confían fácilmente en personas que tienen un alto prestigio, en personas que aparentan ser responsables y que tienen bienes materiales y que pueden suplir las necesidades económicas de otros. Todo con el fin de decir que esas personas no son el reflejo de su padre y son lo que debieron haber sido sus padres. Entonces aquí vemos que la herida de traición genera un fuerte juzgamiento a la persona del sexo opuesto que no asumió su responsabilidad adecuada como padre. Dentro de la herida de traición se empieza a desarrollar una personalidad en donde lo más importante es la reputación, cómo me ven los demás, cómo aparento mostrarme hacia el mundo exterior, es decir, que pueden ser personas muy conectadas con las apariencias, con las personas a nivel externo. Y esto desencadena también que si alguien puede estarlo acusando de algo, hará todo lo posible para trasladar la culpa a otra persona y no asumir sus errores, ya que si acepta que está cometiendo un error, aceptaría que es como su padre y esto le genera un profundo dolor y un profundo vacío que no está dispuesto a asumir, porque no quiere aceptar, hay un rechazo profundo por el padre, por su actitud, y al mismo tiempo desencadena que no queramos ser como ellos, es decir, nuestros padres no son nuestro ejemplo a seguir. Por ende, vamos a demostrar a toda costa que no somos como ellos. Otro punto importante que desencadena la personalidad de las personas con la herida de traición y con esa máscara del controlador es que mienten a toda costa, con el fin de que no sean descubiertos en algún acto que les pueda, digamos, generar una percepción o que genere una percepción de ellos de irresponsabilidad, pero al mismo tiempo dicen que no soportan las mentiras. Entonces aquí podemos ver que las heridas son como una bola de nieve que crecen, en donde ocultamos nuestros verdaderos sentimientos o intenciones con tal de no aceptar el dolor profundo que tenemos, que al final es una actitud que siempre va a desencadenar a un punto específico y es que no hemos podido perdonar a nuestro padre porque no suplió nuestras necesidades. Otro punto importante que desencadena la personalidad con la herida de traición es que esperamos mucho de los demás y cuando no nos dan lo que esperamos nos sentimos decepcionados o traicionados. Esto reviviendo la herida del padre que no suplió nuestras necesidades en su momento, por lo cual esto va a generar que sean demasiado exigentes con los demás. Quieren que todo salga a su ritmo y como él lo indique para no perder el control y verifica constantemente todas las acciones de los demás. No confía en las acciones de los demás, cree que si suelta el control en algún momento esas personas lo van a decepcionar. He visto, gracias a este comportamiento, que gran parte de las personas que tenemos la herida de la traición, a lo largo de nuestra vida nos ponen a liderar equipos o a ser jefes. Y ahí nos damos cuenta que tenemos mucho miedo a que nos decepcionen y podemos ser muy controladores y excesivamente exigentes con las personas. Otro punto importante en la herida de traición es que no nos gustan los imprevistos. No nos gusta que alguien nos cambie nuestros planes y si no cumple con sus promesas nos sentimos totalmente traicionados. También nos creemos indispensables y creen estas personas con la herida de traición que los demás van a fracasar sin él. Y acá es muy importante que tengamos en cuenta algo. La herida del abandono está muy relacionada con la herida de la traición. Y en la herida del abandono, no sé si recuerdan que también nos sentimos constantemente insatisfechos cuando alguien nos suple nuestras necesidades. Y esto también se relaciona mucho con la herida de la traición, porque en algún momento nuestro padre no suplió nuestras necesidades. ¿Qué diferencia hay entre la herida de traición y el abandono en este punto? Que la herida de la traición genera ira y rabia, entonces siempre vamos a tener conductas de ira. O sea, nos podemos poner iracundos cuando alguien no llega a la cita, cuando nuestras amigas nos dicen, mira, hoy no quiero salir, tal vez otro día, porque nos sentimos constantemente traicionados. Pero aquí en la herida del abandono es diferente, nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, entonces podemos ver desde la concepción emocional que la reacción es diferente a un mismo escenario, pero estamos exigiendo lo mismo, que es atención y que cumplan con nuestras necesidades. Otra característica que se desarrolla en la herida de la traición es que no confiamos en los demás,
que juzgamos fácilmente y creemos que todo el mundo está en nuestra contra. Especialmente podemos juzgar a las personas del sexo opuesto. Aquí, ¿por qué es importante que tengamos esta claridad? Recuerden que la herida de la traición se genera con el padre del sexo opuesto, que fue el que no suplió nuestras necesidades, aunque en algunos casos se puede identificar que se puede generar también con el padre del mismo sexo. Sin embargo, lo más común y predominante es que se genere con el del sexo opuesto. Y esto puede dar frases contundentes o características para las personas de la herida de la traición. Por ejemplo, yo no confío en los hombres, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Y aquí podemos identificar que la persona tiene un miedo profundo a relacionarse con una persona del sexo opuesto porque tiene miedo a que esa persona lo decepcione o lo traicione, igual como lo hizo su padre. Con lo anterior podemos identificar que las personas con la herida de la traición pueden tener relaciones sentimentales un poco difíciles. ¿Por qué? Porque es un excelente manipulador con su pareja. Siempre hace sentir culpable a su pareja de sus heridas, al igual lo hace con sus relaciones cercanas. Es decir, la persona con tal de no aceptar que es igual al padre que le generó esta herida de traición, va siempre a buscar la manera de echarle la culpa a los demás de cómo se siente y al mismo tiempo va a manipular. Digamos que las personas con la herida de la traición pueden ser personas que manipulen con facilidad, especialmente a sus círculos cercanos, haciéndolos siempre sentir culpables de sus emociones o sus sentimientos. ¿Por qué? Porque refleja su herida en el exterior, refleja su herida en las personas que lo rodean y cree que se comporta de esa manera por actitudes incorrectas que han hecho los demás, pero él o ella no puede ver con facilidad sus acciones. También las personas con la herida de la traición naturalmente son muy rápidas, son muy astutas y se muestran siempre muy fuertes y muy responsables, por lo cual esta persona entiende fácilmente todo lo que le rodea, pero es muy precipitado, lo cual le lleva por lo general siempre a suponer. Es una persona que puede lanzar suposiciones y juicios con facilidad por el tema de que siempre está queriendo controlar, porque siempre está pensando que su entorno de alguna u otra manera le quiere hacer daño. Entonces, también aquí es importante que identifiquemos otra conducta que puede desarrollar esta persona con la herida de traición, y es que a las personas que son un poco lentas, pasivas, le generan mucho estrés, le generan mucha incomodidad, porque cree que no son personas lo suficientemente dignas o responsables o buenas para desempeñar su papel o su labor. A las personas con la herida de traición les gusta siempre tener la razón. Intenta imponer siempre su punto de vista y quiere tener la última palabra en las discusiones. Esta actitud quiero que la veamos con amor y no quiero que veamos a las personas con la herida de la traición con ojos de juzgar. Porque inclusive yo tenía parte de esa herida de la traición y gran parte de mi vida me pusieron a ser jefe o a liderar grupos y entendí que gran parte de mi comportamiento erróneo frente a estos grupos de trabajo era por esta herida de traición. Así que también tenemos que aprender a identificar que esta herida de traición es un mecanismo de defensa por un miedo y un dolor profundo a no ser aceptados, como nosotros no aceptamos a nuestros padres. Dentro de las emociones o sentimientos que se desencadenan en la herida de la traición es el rencor. Las personas con la herida de la traición pueden tener relaciones y terminarlas de manera abrupta, sin previo aviso. Es muy fuerte el orgullo, pero también he podido identificar desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido con mis relaciones interpersonales, que a eso le llamamos muchas veces el ghosting, ¿no? Que nos desaparecemos de la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque queremos evitar la confrontación, queremos mostrarnos fuertes, independientes, pero al mismo tiempo sufrimos en silencio por la separación o la pérdida de esas personas. Y el orgullo a veces es tan fuerte que preferimos sufrir que hablar a esa persona o a arreglar o solucionar las cosas, pero también lo veo como un tipo de comportamiento que se desencadena cuando no hemos podido perdonar o sanar la relación o el vínculo con el padre que nos suplió nuestras necesidades en su momento. Otro punto que también se puede desencadenar con la herida de la traición es que somos altamente impacientes e intolerantes con personas que son lentas y
con facilidad exteriorizamos nuestra ira. Por ejemplo, cuando estamos en un restaurante y una persona no nos atiende rápidamente, podemos decir: qué mal servicio, ¿por qué no me atiendes bien? Qué lento. Entonces, este tipo de comportamientos es como un reflejo inconsciente de lo que nosotros pensamos en algún momento de nuestros padres, o que creímos que nuestros padres eran incapaces. Y cuando vemos a alguien que creemos que es incapaz, reflejamos esta herida de traición. Otro punto importante para las personas con la herida de la traición es que su máscara y la forma de ocultar su dolor es que siempre se muestran independientes y muy fuertes. Es decir, estas personas por lo general siempre van a decir: a mí no me interesan los demás, yo no necesito de nadie, yo puedo sola, yo soy fuerte. Pero realmente esconden la herida de abandono por medio de la herida de rechazo. Por eso las dos están tan relacionadas, porque tienen un profundo miedo a ser abandonados, y la forma de reprimir ese dolor es diciendo que los demás no les importan o que no les interesa. También esta actitud se puede ver muy reflejada porque critican constantemente a las personas que ven como que si fuesen muy dependientes emocionalmente de los demás. Entonces, por ejemplo, se pueden mostrar muy fuertes diciendo: ay no, pero tú ya qué haces llorando por esa persona, deja la bobada y madura y sigue, que no necesitamos a nadie. Y eso es como una frase característica de acá, si no quiere usar palabras muy coloquiales para que podamos entender cómo podemos actuar si tenemos esta herida de la traición. Ahora vamos a tocar un punto muy importante, y es cómo son los aspectos físicos de una persona que tiene la herida de traición. Vamos a identificar que estas personas, por ejemplo en los hombres, los hombros son más anchos que las caderas, y en las mujeres las caderas son muy anchas y fuertes. ¿Por qué? Porque nos queremos mostrar fuertes ante los demás, porque queremos mostrarnos como personas totalmente capaces, al contrario de lo que experimentamos con nuestros padres, que los creímos incapaces. Entonces, acá también vemos que con este tipo de rasgos físicos, los músculos pueden ser muy dominantes en varias partes del cuerpo. Las personas pueden tener un tono de voz muy fuerte. A mí en repetidas ocasiones me dijeron: tienes una voz súper fuerte. No lo he cambiado porque creo que me sirve para algunos aspectos, pero siempre es como queriendo imponernos, ¿no? Imponer que podemos hablar duro, de que somos capaces, o mostrar como de alguna u otra manera nuestras capacidades. Puede tener también esta persona sobrepeso para poder esconderse, ¿sí? Ya digamos que en la adolescencia pueden mostrar un cuerpo fuerte o robusto, pero a medida que va desarrollándose o creciendo hacia la adultez, las personas pueden desarrollar sobrepeso, inclusive pueden tener un abdomen protuberante. ¿Por qué? Porque quieren protegerse del exterior. Entonces, al querer protegernos de que no nos hagan daño, podemos aumentar de peso. También son personas que pueden tener ojos grandes, una mirada muy intensa y seductora, con el fin de mostrar de alguna u otra manera esa fortaleza y esos rasgos fuertes en su personalidad. Como lo dije anteriormente, esta herida se relaciona mucho con la herida del abandono, y las personas con herida de traición buscan controlar fundamentalmente para no ser abandonados. El control y decir que no les importan los demás es su manera de ocultar el dolor que les hace sentir la pérdida de las personas a su alrededor. Y cuando alguien se va, por lo general, la persona con la herida de traición va a decir: no me interesa, no me importa, pero simplemente está evadiendo el dolor por esa pérdida de esa persona. Vamos a ver otro punto importante de las personas de la herida de la traición. Creen que mostrarse fuertes o imponentes harán que los demás no los abandonen, porque creen que los demás piensan que pueden solos o son independientes, pero los demás al final los van a percibir como unas personas controladoras, inestables y desconfiadas. De quererse mostrar fuertes, imponentes, son personas muy protectoras que te dicen: tú cuentas conmigo, yo estoy aquí, tú no estás solo, yo puedo con todo, ¿sí? Entonces son personas que se pueden mostrar de esa imagen del protector, o sea, si estás conmigo nada te va a pasar, yo soy lo mejor que te ha pasado, soy fuerte por ti, entonces no te preocupes. Pero al mismo tiempo, eso es una actitud que busca enmascarar ese dolor que les generó que sus padres no los protegieron o que no suplieron sus necesidades. Pero al mismo tiempo les puede dar una percepción que les genere un daño en los vínculos, ¿sí? Porque, digamos, en una relación sentimental
pueden percibir a esa persona con la herida de la traición como una persona muy inestable, una persona muy controladora, posesiva, a pesar de que el controlador o la persona con la herida de traición se sienta que lo ven como una persona de admirar, independiente, que puede solo y que va a proteger. Entonces aquí esto puede conllevar a muchas decepciones sentimentales o amorosas que al final terminen alejando a sus parejas sentimentales. Otro pensamiento que se puede desarrollar a través de la herida de la traición es que pensamos que estamos más felices solos y que no necesitamos una pareja o que no necesitamos de los demás. Acusa fuertemente al sexo opuesto y dice que no lo necesita por un miedo profundo al abandono o a la traición. Entonces aquí estas personas se pueden mostrar muy distantes, orgullosas, son personas que dicen yo no necesito de una pareja para ser feliz, yo no necesito amigos, y en esa actitud podemos caer muchísimas veces y ahí lo que estamos escondiendo en lo más profundo de nuestro corazón es ese miedo a que nos abandonen, a no ser lo suficiente para esas personas o a no suplir las necesidades del otro. Recordemos que en la herida de la traición buscamos que suplan nuestras necesidades, pero al mismo tiempo queremos suplir las necesidades del otro, y cuando nos sentimos incapaces de suplir esas necesidades, nos vemos reflejados o reflejadas en nuestro padre o en nuestra madre que generó esta herida de traición. La herida de la traición genera que la personalidad desde su ego esté en un desequilibrio. Cree que es fuerte, que puede con todo, que no necesita a nadie y que su vida es perfecta con tal de no enfrentar su miedo profundo a dejar de controlar. Entonces aquí vemos que la persona con la herida de traición se puede engañar muy fácilmente. Puede decir que su vida es perfecta, que todo está en equilibrio, que todo lo tiene bajo control, pero realmente no es así. Lo único que está haciendo es ignorar lo que no está bajo control para pretender o para creer que su vida es totalmente controlada, equilibrada, porque tiene un profundo miedo a perder ese control o a no ser lo suficiente de lo que dicta la sociedad, de lo que dicen los demás que debe ser. ¿Cómo sanar esta herida de la traición? Y creo que aquí es indispensable que las personas que podemos contener herida de traición nos hagamos responsables y dejemos de culpar a los demás de nuestros sentimientos o de lo que nosotros percibimos del mundo. Creo que con la herida de la traición es muy importante este punto, porque recuerden que estamos juzgando y culpando fuertemente a nuestro padre o a nuestra madre que no suplió nuestras necesidades. Entonces esto nos va a llevar a culpar a todo el mundo. Es decir, que yo no tengo la culpa de absolutamente nada en las relaciones interpersonales. Al final el que se equivocó, el que lo hizo mal, el que no suplió mis necesidades fue el otro. Pero recordemos que eso simplemente es una máscara, porque tenemos muchísimo miedo a vernos desde una vulnerabilidad. También es importante que a partir de este punto dejemos de juzgar al padre del sexo opuesto que no suplió nuestras necesidades. Hasta que no perdones a esa figura, hasta que no aceptes que todos somos humanos y que nos podemos equivocar, hasta que no veas con ojos de amor y con ojos de compasión a esa figura paterna o materna que tal vez no pudo suplir tus necesidades en algún momento, hasta ese momento no vas a poder realmente liberarte de esos prejuicios que te llevan a desencadenar esa herida de traición. También aquí es muy importante en la herida de la traición que aprendamos a soltar el control y aceptar que me da miedo que mis vínculos me vean débil o me abandonen. Cuando yo pierdo el miedo a sentirme vulnerable y cuando yo acepto que los demás me interesan, me importan y que no quiero que me abandonen, creo que eso va a empezar a descubrir no solo la herida de la traición, sino también una profunda herida de abandono, en donde en algún momento no nos sentimos apoyados emocionalmente por nuestros padres y empezamos a quitar como una costra o como una armadura que estaba cubriendo ese profundo dolor que podemos tener en nuestro corazón por esa ausencia de amor de nuestros padres. También es importante aquí aceptar que la vulnerabilidad no es mala, que nos lleva a encontrarnos con nuestro dolor y a sanarlos de manera positiva. Para finalizar, quiero dejarte esta frase que puede resumir lo que debemos hacer para sanar esta profunda herida de traición que a veces se desencadena cuando nos sentimos insatisfechos o no protegidos correctamente en la infancia. Entender nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, sino el medio para comprender nuestro dolor. Es la clave para sanar la herida de la traición.
Aprender a confiar en nosotros nos ayudará a confiar nuevamente en nuestro entorno. Sin embargo, esto no sucederá si no aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Entender que nuestro entorno define nuestro autoconcepto cambiará la manera en que nos relacionamos. Es importante vencer el miedo a que nos decepcionen. Muchas gracias por estar en este espacio. Espero que este video te haya podido ayudar a entender la herida de la traición. Y recuerda, si quieres buscar ayuda, si necesitas un consejo, puedes escribirme a mis redes sociales que te las dejo en la descripción de este video. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de Amor Ágape. Que estés muy bien. Chao, chao.